Yo soy María Cristina Clavijo Parra. Nací el 3 de marzo de 1960, tengo 59 años. En mis tiempos de juventud nunca se habló de sexualidad en mi familia porque ese tema era oculto para nuestras épocas, ni idea. Por eso en esas épocas había tantos hijos en las familias, porque según los padres de uno era cada hijo que venía al mundo venía con pan y pedazo de arepa debajo del brazo. Entonces no había conocimiento de nada, de métodos de planificación ni nada de nada. ¿La violencia, delincuencia y deshonestidad era igual que hoy en día o peor? Cuéntanos por qué. Pues no había mucha delincuencia ni tanta violencia. Pues nosotros no entendíamos, escuchábamos mucho de eso. La deshonestidad, pues muy poco. Pues nosotros no escuchábamos en esas épocas nada de eso. En esa época le tocaba a uno ir a trabajar como a la pata de los papás, ¿no? No tenía uno más que sino la casa, los oficios, todo lo que hubiera que hacer. ¿El maltrato hacia la mujer antiguamente era peor o menor al de hoy en día? ¿Por qué? Pues para mí era como tal vez igual o un poquito menos que hoy día. En esas épocas no se veían las mujeres cortadas, muertas, acuchilladas, golpeadas por los compañeros, por los o sea, los esposos, los papás, eso sí se oía, pero se mantenía un poquito más oculto. Sí, los hijos viven muy bien. ¿Por qué antiguamente las familias eran más estrictas que ahora? Pues porque en un tiempo, pues me hace a mí que en un tiempo los padres eran más exigentes, había menos televisión, menos discotecas, menos maquinitas, menos amistades indebidas. Los padres podían corregir mucho a sus hijos, hoy en día no, hoy en día ya al gobierno lo cohíbe a uno como padre. ¿Zipaquirá antiguamente era mejor o más rica en recursos naturales? ¿Cómo era su comercio? Pues claro, Zipaquirá antiguamente era más bonito, tenía sus parques, había sus parques, no había tantos expendios de drogas por ahí en las esquinas, tanta delincuencia. Era más sano, más bonito. El comercio pues no era tanto, el comercio era poquito, pero había parquecitos con maticas, así. Hoy en día ahí es mucho ladrillo subido ya. Solo construcción, ya no se ve nada más. ¿Por qué crees que Zipaquirá ha cambiado tanto con respecto a su violencia y turismo? Pues si para quiera en cuanto a la violencia, pues va a llegar, oye, como ya hoy en día casi no corrigen, los papás no pueden corregir hijos ni nada, pues se han dado a la calle, a andar calle arriba, calle abajo y nada de estarlos educando. En cuanto al turismo, pues la catedral de Isaac como la han mejorado bastante, le han hecho muchos remodelaciones y todo eso, pues la que atrae el turismo, la mina de sal, más que todo. Antiguamente su alimentación en general era peor o mejor que la de ahora. Pues para mí era un poquito mejor porque en la mayoría de familias cultivaba su maíz, su papa, criaba sus pollos. Había la alimentación de la casa, era muy poco lo que se compraba, entonces pues se usaba menos los químicos, todo eso. Era más natural, por eso se me hace como más sanita, mejor la comida. En tu perspectiva, ¿la moda en Zipaquirá ha mejorado o empeorado? Pues para mí está más peor porque pues las muchachas hoy en día, y todo, muchachas y ya señoras, andan muy despechugadas, muy mostronas de todo. Antiguamente no, antiguamente ya era más uno más tapadito, más respetado.
¿Por qué en sus tiempos algunas personas no tomaban el estudio como una oportunidad de progresar y salir adelante? Porque en nuestros tiempos para nosotras, sobre todo para las mujeres no nos decían, no eres son sino para la casa, para lavar, planchar y cocinar y ver de hijos. Nada más, es hasta hace un tiempito para acá que le dan muchas oportunidades a las mujeres. De resto, no había así oportunidades tantas. Entonces, ¿en qué íbamos a aprovechar estudios si no nos daban? A duras penas por ahí primaria y eso, jalones. ¿La manera como la trataron en su época sirvió para que fuera mejor persona o lo contrario? Pues para mí, en mi época me trataron, sobre todo mi papá, fue muy duro conmigo, pero muy duro con nosotros, todos los hermanos. Pero hoy en día nosotros con nuestros hermanos hemos analizado y decimos, si nuestros padres no hubieran sido así con nosotros, ¿qué sería de nosotros hoy en día? Seríamos unos delincuentes, unos gamines o no sabemos, o quién sabe qué. Pero nosotros hoy en día pues trabajamos, damos lo mejor de nosotros a las personas que nos rodean. Bueno, pues muchas gracias por su atención prestada. Buen día, me encuentro aquí con la señora Judy Martínez. Ella tiene 47 años y me va a colaborar con la entrevista. Señora Judy, ¿cómo era el tema de la sexualidad en la época en la que su merced estaba joven? Pues era un tema como muy oculto para los padres porque ellos no le hablaban a uno casi de eso. No como ahora, sino ellos eran muy reservados en ese tema. Si se trataba eran cosas muy sencillas, pero ah, cosas que Era uno... muy privado. Exacto. ¿La violencia, delincuencia y deshonestidad era igual que hoy en día o peor? No, no era tan peor como ahorita. Sí había delincuencia, había deshonestidad, pero no como ahorita. Era más... ¿Su merced siempre ha vivido acá en Zipaquirá? Sí, ¿Sí? siempre. ¿El maltrato hacia la mujer antiguamente era peor o mejor que el de ahora? Casi igual, que las mujeres siempre han sido maltratadas desde mucho tiempo atrás. ¿En su familia se veía eso, señora Judy? Sí. Sí. Porque antiguamente las familias eran más estrictas que ahora. ¿En qué influencia y como el pasar del tiempo? ¿Qué influye? Pues sería como el modo que los criaron a nuestros padres, ellos nos criaron a nosotros. Y pues a raíz de pasar el tiempo, los muchachos ya no se dejan como corregir o como esto. Entonces, como la crianza es muy diferente. Ya que su merced ha vivido aquí toda su vida en Zipaquirá, ¿su merced opina que Zipaquirá era más rico en los recursos naturales? Sí, antes sí. Había mucho bosque, habían ríos, quebradas. Ahorita no se ve casi eso. ¿Cómo era el comercio en Zipaquirá? Había menos comercio que ahorita. Era como más bonito salir porque había uno que otro negocio, comercio así grande, pero ahorita hay demasiado. Entonces, Era más un pueblo. era más pueblo que ahorita es más como más ciudad. ¿Por qué cree su merced que Zipaquirá ha cambiado tanto en su violencia, comercio y turismo? Por la falta de empleo, por la falta de educación, por la falta de valores inculcados en el hogar. Antiguamente la alimentación en general era peor o mejor que ahora y el por qué. Era mejor porque la mayoría de gente o abuelos, papás trabajaban en el campo. Ahorita en esta época casi todo es como orgánico, como hecho en Procesado. procesado y la gente ya no quiere trabajar el campo. En cambio antes sí todo era del campo, sin químicos, sin nada, eso, todo era del campo. En la perspectiva que tiene su merced de moda, ¿su merced piensa que era mejor antes o cómo piensa que está actualmente? Pues depende, pues es casi igual, porque a medida que va pasando el tiempo van llegando las modas de antes, pero los chicos o las chicas los cambian a su acomodo, porque antes pues ahí estaban las mismas modas, las minifaldas, los zapatos de los pantalones ajustados, todo, pero ahorita los muchachos las cambian a su acomodo, entonces se ven como más extravagantes para este tiempo. Porque en la época de su merced
el estudio no era visto como una posibilidad de seguir adelante o de prosperar en un futuro. Porque en el tiempo de antes uno tenía que terminar, hacer todo su bachillerato más una carrera para que uno pudiera aspirar a algo diferente, o sea, un puesto más mejor que el de ahorita. Ahorita con un simple bachillerato lo pueden recibir en cualquier parte. Antes no lo podían, le ponían a uno muchos problemas si antes no tenía uno una carrera o algo. Listo, señora Judy, muchas gracias por responderme las preguntas. Bueno. Buenas noches, mi nombre es Marcela Camargo. Agradezco la invitación a Nicole Xiomara Camargo por esta entrevista para hablar de los tiempos anteriores a los actuales. Tengo 38 años, vivo en Zipaquirá, nací en 1981, 11 de enero. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo era el tema de la sexualidad en sus tiempos? Bueno, ese tema era súper oculto, era, hemos dicho, el tabú de la época, era muy complicado, pues todavía se guardaba un poco más de recato hacia el tema, porque una cosa es ser recatado y otra el libertinaje. Entonces en esa época era muy restringido, los papás eran todavía muy, digámoslo así, muy retrógrados, como lo dicen actualmente los jóvenes. ¿La violencia, delincuencia y deshonestidad era igual que hoy en día o peor? Cuéntanos el porqué. Siempre ha existido violencia, pero actualmente se ha destacado más por lo mismo tanto, porque la gente está buscando la libertad, pero una libertad errada, basada en unos ideales de liberalismo y no una realidad de comunión, de comunidad, del bien para todos y no el bien propio. ¿El maltrato hacia la mujer antiguamente era peor que el de hoy en día? El maltrato a la mujer siempre existió, yo digo que siempre ha existido también, porque antiguamente las mujeres éramos como las sumisas de la casa, las personas que lo hacían todo, tenían que de pies a cabeza vestir al esposo, hacerles a los hijos y demás, pues esto también es como un maltrato. Ya entró la libertad femenina, entonces las mujeres hoy en día ya como tienen el apoyo de la ley lo están haciendo más libremente, o sea, expresan sus dolores, sus dolencias, expresan ese maltrato. ¿Por qué antiguamente las familias eran más estrictas que las de ahora? Antiguamente porque venimos con las creencias de los abuelitos, de los papás, el cultivar las personas recatadamente, el que aprendieran pues el tema del estudio, todo era como más obligado. En cambio hoy en día nosotros como padres somos un poco más abiertos, que los hijos pues no, o sea, se les busca el apoyo, se les busca psicológicamente que ellos estén bien. Antiguamente pues era como todo tenía que ser como los papás decían, pues se exige, en mi parte pues exijo, pero al igual también se les da la oportunidad de tener su opinión propia. ¿Zipaquirá antiguamente era mejor o más rica en recursos naturales? ¿Cómo era su comercio? Antiguamente se veía más naturaleza, hoy en día pues el auge de la construcción y el poder, entonces hoy en día se está reflejando muchísimo el tema de las paredes, el tema del ladrillo. Antiguamente pues se podía salir al prado, al parque e independientemente. Me parece que antiguamente estaba más rica en naturaleza. El comercio era más sano, no había, o sea, si había competencia era una sana competencia, no como hoy en día que es una competencia a ver quién gana más. Ofrezco la peor o lo más económico pero de mala calidad. ¿Por qué crees que Zipaquirá ha cambiado tanto con respecto a su comercio, violencia y turismo? Todo eso ha cambiado desde las administraciones, porque son muy permisivas, son el bienestar propio y no de la comunidad, no piensan en las personas que los rodean, sino no piensan como tal en el pueblo, sino piensan en su bien común, en su bien propio. Entonces, todo eso yo creo que se deriva desde ahí, desde las malas administraciones. E igualmente también la comunidad o como sociedad nos estamos criando y seguimos creciendo en ese tema
de el individualismo. Antiguamente su alimentación en general era peor o mejor que la de ahora. Todo era más sano, todo era más cultivado, hasta los cultivos eran de la casa. En mi época recuerdo hasta los cultivos de mazorca con la arveja y el frijol enredados en la misma matica de mazorca. Entonces era más sano porque era cultivado literalmente en la casa, no habían tantas fumigaciones, no habían tantos, todo lo que le colocan hoy en día a los alimentos, que las hormonas, el tema hormonal para un ejemplo, los pollos, que los forzan a crecer. Entonces, antiguamente era más sano que ahora. En tu perspectiva, ¿la moda en Zipaquirá ha mejorado o empeorado? Depende, porque una cosa es estar a la moda y otra es estar fuera de moda. Entonces, el estar de moda, pues para mí es, sí, salen las modas, pero hay que saberlas usar. Y estar y ahí es donde se está fuera de moda, porque no están dándole el uso como es. A veces se visten, pero a la vez se desvisten. Entonces, se aprovechan como de esos auges de la moda me parece que se ven muy vulgar cuando ya no se utilizan bien las cosas. Porque en sus tiempos algunas personas no tomaban el estudio como una oportunidad de progresar y salir adelante. Porque venimos con las creencias de que hay que trabajar para tener. Entonces, uno siempre estaba criado como con el tema de que si no tengo plata, no tengo para comprar, no tengo para hacer. Entonces, no nos daban, o sea, era como la falta de apoyo muchas veces de los papás, porque los papás a veces también los recursos económicos, ellos pensaban era en que no faltara el mercado, en que estuvieran bien, pero no en cultivar esa parte educativa. No estoy diciendo que todos los papás sean iguales, ¿no? Ahí faltaba el apoyo, como a unos los apoyaban, a otros no por el tema económico. ¿La manera como la trataron en su época sirvió para que fuera mejor persona o lo contrario? La manera como me trataron en mi familia me sirvió para ser una buena persona, porque mis padres siempre fueron muy estrictos en el tema de responsabilidad, en el tema de el buen trato, el tema hogareño, el tema de su casa. Entonces uno siempre está como centrado en eso, en la parte de la familia, la unidad familiar. Bueno, pues muchas gracias por su atención prestada. Buenas noches, la señora Olga Castro. Ella tiene 48 años y ella me va a colaborar con las preguntas. Señora Olga, ¿cómo era el tema de la sexualidad en la época de su merced? ¿Cómo era? Pues era negativa, o sea, no había nada de porno, no había nada todo era muy sano. En los tiempos de nosotros todo era sano. Nosotros, por ejemplo, nuestros padres nos decían que si dábamos un beso quedaba uno embarazado. Entonces eso era de nuestros padres. Y por eso el tiempo de antes era muy sano. Para su merced, ¿la violencia, delincuencia y deshonestidad era igual o peor que la de ahora? No, antes no había delincuencia porque por lo menos yo crecí en este barrio, en La Concepción. Y pues aquí todavía hay muchachos y todo eso, ya son señores también. Y uno jugaba sanamente. Le daban a uno las 9, 10 de la noche jugando y no pasaba nada. En cambio ahorita usted después de las 6 de la tarde ya no puede andar por la calle o dejar los niños en la calle, ya no es igual. ¿El maltrato hacia la mujer en ese tiempo era un poco más evidente o ya han cambiado las cosas? Pues en los tiempos de antes la ley no favorecía tanto a la mujer como hoy. De pronto la violencia en la mujer siempre ha existido. Y pues ahorita sí hay ley. En los tiempos de antes pues los esposos las amenazaban y ellas eran calladas. Siempre ha habido maltrato físico, pero ahorita pues ya ha bajado un poco. Antes porque las familias eran como más estrictas y ¿qué influye ahí de que las familias hayan cambiado tanto en eso?
Pues las familias de antes eran estrictas también por los abuelos, porque igual pues los abuelos, ellos eran muy reservados en todo. Ellos no estaban dándose en besos ni nada como ahorita que usted ve en cualquier lado besándose, no, en los tiempos de antes no. En cambio Era ahorita más ya es muy conservador. diferente. ¿Qué opinión tiene su merced frente a la riqueza de los recursos naturales que tiene Zipaquirá? ¿O que tenía? ¿Qué tenía? Yo no sé si todavía habrán. Pero yo creo que así que día que yo miré, sí, los han recuperado. Su merced. Porque ya no están dejando talar árboles ni nada de eso. Y los animales, por lo menos en los tiempos de antes, cuando existió la plaza de mercado, eso había cualquier cantidad de perros por la calle. Ahorita ya no se ven casi. O sea, eso ha mejorado también en cuanto a los animales. ¿Cómo era el comercio antiguamente a comparación de hoy en día? ¿Cómo es su merced el comercio, la comida, la alimentación? Pues en los tiempos de antes el mercado era así de verdad tirado al piso. En cambio ahorita ya todo es más higiénico. Ya todo tiene, como todo es con ley ahora. Usted ya no puede vender nada Sin permiso. sin permiso. ¿Por qué cree su merced que Zipaquirá ha cambiado tanto con su violencia, turismo y comercio? Puede ser por los candidatos, o sea, no hay como colaboración, como a ellos lo que les importa es subir y ya, porque ellos prometen cosas, dicen cosas, pero no las cumplen. Y violencia, pues bueno, el coronel que está ahorita, él sí ha bajado harto la violencia, ese coronel, porque han cogido harta gente que venden Hartas bandas. estupefacientes, todas esas drogas y todo. Pues este coronel sí ha cambiado un poco, porque por lo menos aquí en el barrio ya no se ven tanto todos esos muchachos por la calle. Antiguamente la alimentación en general era peor o mejor. ¿Por qué? Antes, pues así, antes era mejor, porque igual pues como el costo de vida va subiendo. En los tiempos de antes usted hacía harto mercado, ahorita el mercado es muy caro. En la perspectiva que su merced tiene de moda o pues lo que su merced conoce como moda, ¿ha mejorado o ha empeorado? En la moda, pues como eso va según en la actualidad, así como la gente, como van sacando modas y todo eso, pues la gente vive a la moda, y sí, de verdad. Porque el estudio en la época de su merced no era visto como una posibilidad o, digamos, no era como oportunidad para salir adelante. En los tiempos de antes, Sí, señora. porque las universidades eso era muy caro. En cambio ahorita pues hay pocas universidades, pero sí dan posibilidades de pago y todo eso para que los jóvenes estudien. Listo, señora Olga, muchísimas gracias. No, Ya señora, eso era todo. ustedes. Yo, Rosa Inés Ardila, tengo 65 años. Señora Inés, ¿cómo era el tema de la sexualidad en su época? Muy buena, sin tanto fetichismo, ¿A qué se refiere con fetichismo? porque uno hacía el amor con la persona que uno quería. No, ahora no, Con mejor la que dicho, está actualmente. con la que estoy actualmente. No es que, imagínense, uno se conseguía un novio y si uno no le gustaba el novio tenía que por obligación tener la relación y eso no era así. En esa época, ahora sí es así. O tienen relaciones o les doy en la mula. ¿La violencia y delincuencia y deshonestidad eran igual o peor que hoy en día, señora Inés? Mejor. La ¿Por qué? violencia, porque en aquella época había más poquita delincuencia, no había toda esa delincuencia que hay ahora. Y la violencia
no había toda esa violencia que hay hoy en día. Y la deshonestidad. La gente en aquella época era muy honesta. O sea, Eran más no decían honrados. más honrados, no decían tantas mentiras como ahora dicen mentiras, porque la gente, digamos en el alcalde nomás. Eran mentirosos. Sí, entonces por eso. ¿El maltrato hacia la mujer antiguamente era igual o peor que hoy en día, señora Inés? Era mejor, ¿Por qué mejor? porque no lo maltrataban ahora hay mucho maltrato hacia la mujer. Por ejemplo, Mucha violación, mucha... sí, en aquella época no había, o si la había, no qué, no se mostraba. Era publicada. Porque antiguamente las familias eran más estrictas que hoy en día. ¿Qué influye en eso? Eran muy estrictas porque la gente, Más o menos tenía más honestidad para las palabras y todo. Su merced, ¿qué opina? sí, éramos muy honestos. ¿Qué opina al frente de los recursos naturales que tiene Zipaquirá? De los recursos naturales, ¿cómo así? Los recursos naturales que tiene Zipaquirá, su merced, ¿cómo cree que están ellos? ¿Qué opinión tiene frente a los Regular. recursos? ¿Por qué regular? Porque no hay plata para ayudar a los recursos naturales, que no se puede porque necesitan para tal cosa. ¿Qué opina, don Jorge? Los recursos naturales es la circunstancia que ya no tenemos ni calles para caminar, ya no tenemos a dónde salir. Esto era un pueblo muy amplio, acabaron con el parque, acabaron con todo. Acabaron con todos los recursos naturales de Zipaquirá, los señores. No es en plata, no es en nada, es diferente. ¿Cómo era el comercio en Zipaquirá anteriormente? Muy bueno. Poquito, pero bueno. No había tanto comercio como hay ahorita, hoy en día. Eran poquitos almacenes, poquitas panaderías, pero ahorita hay panadería en toda la esquina. En el comercio, en cada 2 casas hay Una comercio, tienda. una tienda, un almacén. Entonces, es malo ahorita porque eso... ¿Por qué creen ustedes que ha cambiado tanto la violencia del comercio y el turismo? La falta de seguridad, la falta de una persona que sea responsable en el municipio. Antiguamente la alimentación en general era mejor o peor que la que hay ahora. Mejor. ¿Por qué mejor? Porque uno ahora se come una yuca y le hace daño porque se engorda. Se come una papa y le hace daño porque se engorda. En un tiempo comía papa, yuca, plátano y borde y eso no le hacía daño. No se engordaba. Eso era así. ¿Ahorita su opinión? Porque es que antiguamente la agricultura no la manteníamos con tanto químico como hoy. Hoy en día usted si quiere sacar un pollo en 20 días, lo saca en 20 días. No está comiendo pollo, está comiendo químicos, son las hormonas. En cambio, en el tiempo antiguo uno sembraba la comida era con solo orgánicos, no había tantos homicidas como hoy en día. Su merced, que es ganadero, ¿qué opina de cómo ahora son las cosas con respecto a eso? ¿Al ganado? Sí. Eso está populado, a lo mejor tiene una complicación de solo químicos, pero ahora todo viene con químicos, todo. Mucha droga inyectada en el ganado, mucho en ganados, en cerdos, en gallinas, en todo, es solo droga, para todo no era droga. Bueno, en la perspectiva que tienen ustedes de moda en Zipaquirá, ¿ha mejorado o empeorado? No ha mejorado porque ahora todo está en la moda. ¿Qué opina? En circunstancias de moda, pues es
Así toca mirar y que como cada cual se quiera vestir, como cada cual quiera prestar su figura en la calle o en la casa o donde sea, ya son gustos de cada cual. No se puede decir, ayer son otros, ¿no? Cada cual sabe cómo lo viste. En la época de ustedes, ¿por qué el estudio no era visto como una posibilidad para salir adelante y progresar? Se podría salir, en el tiempo de nosotros antiguamente, se podría salir adelante. Lo que pasa, o puede pasar como pasa ahora, el que quiere estudiar, estudia, y el que no quiere estudiar, no estudia. Pero en ese tipo no hay tanta delincuencia como hay hoy en día en el estudio, porque en los mismos colegios salen están las peores indicaciones para un estudiante. Y su merced, señora Inesita, ¿qué opina? ¿Cómo es la pregunta? ¿Por qué en la época de ustedes el estudio no era visto como una posibilidad para salir adelante y Porque las prosperar? mujeres no podían estudiar, porque las mujeres eran de la casa, no del estudio. Los únicos que podían estudiar eran los hombres. Así es. Así es simple. ¿Qué más tienen para contarme así de Zipaquirá como era anteriormente? Zipaquirá anteriormente era un pueblo sano, No había tanta había buen trabajo. Todos, pero como los señores alcaldes, todos lo sacaron fue para Tocancipá y para Redondo, para afuera de Zipaquirá. Y ellos no quieren que Zipaquirá progrese, únicamente que hay que plata, pero para ellos solos no más. Bueno, muchas gracias. Así mismo, cada viejito, Nubia Estela Torres Rodríguez nació el 24 de agosto de 1962. La primera pregunta es, ¿la violencia, delincuencia y deshonestidad es igual que hoy en día o peor? Cuéntanos el porqué. La violencia anteriormente era dura porque les daban palo a las mujeres, les emborrachaban a los maridos y llegaban a darles palo a las mujeres. Y ahora pues ya ha cambiado porque entonces ya no hay tanta violencia contra la mujer. La violencia pues anteriormente no era como ahora. Ahora hay mucha delincuencia por la sobrepoblación. Anteriormente no había tanta deshonestidad porque decían le doy mi palabra y se cumplía la palabra, eso era. Y ahora no, ni la palabra se ve. Ya hoy día la gente es muy deshonesta. De cuando les escrituraban los esposos que escrituraban de otras personas los tenían que tenían trabajado entre los dos, tal de no dejarle a los hijos nada, y otras personas eran las que disfrutaban eso. Y ahora pues poco se ve eso. Según la pregunta, ¿el maltrato hacia la mujer igualmente era peor o mejor que el de ahora? ¿Por qué? Anteriormente era porque les daban malo a las mujeres, los maridos las maltrataban. Ahora no, ahora por la nueva ley ya tratan a las mujeres. Y además, anteriormente las mujeres no salían a trabajar, sino era ahí viendo de los hijos y de la casa, del marido. Y hoy día la mujer sale a trabajar, es diferente también por esa razón. Tercera pregunta, ¿qué recuerdas de tus padres? Bueno, de mi padre me acuerdo que teníamos que ser muy obedientes, porque si no nos daba cinturón, nos daba y teníamos que ser muy callados, que escuchábamos, nadie podía saber de lo que él hablaba en la casa. También me enseñó a trabajar, a ser honestos. Sí, me acuerdo también que si no éramos obedientes nos daba palo, cada vez que vernos porque no nos rebajaba la muenda. Y también nos ponía a trabajar así de pequeños. Teníamos que salir a trabajar con él. En lo que él tenía ovejas, tenía ganado, salir a ayudar
Acá ir a traer el ganado y las ovejas también nos toca ir a ver. Acá nos toca irnos con él, nos toca madrugar. Pues nosotros vivíamos ahí en Julio Caro. Entonces, Julio Caro nos íbamos para Paso y nos tocaba a caballo porque la carretera estaba, eran pavimentadas como se ve. Entonces nos tocaba madrugar a ir a ver el ganado y volver a subir, íbamos a estudiar y a lo que salíamos a mediodía entonces le llevamos el almuerzo a mi papi a Paso Ancho porque él también ranos y casa allá. Entonces bajamos a ayudarle también a ver de los animales, nos tocaba ya el almuerzo día. Así fuera a pata nos tocaba bajarnos. También de mi papi me acuerdo cómo quedó yo. Entonces vivíamos en la casa de mi abuelito. Esa casa, cuando mi abuelito tocó a una tía, mi papi compró un lote y nos tocó entre todos ayudar a hacer esa casa a mi papi para irnos para allá. Y eso nos tocó ayudarle hasta la noche. Ya luz ni en ese barrio de Paso Ancho y entonces nos tocaba cargar agua de la Gironda y con velas alumbrar hasta tarde de la noche para construir la casa para podernos ir para allá, porque nos tocaba entregar ahí en el Julio la casa que le quedó a novia. Entonces ya nos fuimos para Pancho y pues Pancho no había transporte para Zipaquirá, nos tocaba desde Pancho hasta el centro para estudiar. Y eso era el solo sufrimiento porque nos tocaba irnos a las 6 de la mañana a Pancho para estar a las 7 arriba en la escuela, en la Santander. Y de para abajo, qué rayo de sol y ni una gota de agua para tomar leche a la casa llegar a ser de otra vez. Bueno, no me acuerdo que nos contaba que yo nací en la hospedería, en la mina esa arribita de la mina, en Pueblo, porque mi mamá trabajaba en la hospedería cuando se casó con mi papi y después se bajaron para Julio y mi mamá trabajaba, ella hacía pan, hacía más que pan y empanadas para la industria. Yo era muy pequeña y mi mamá tenía un carrito y llevaba mucho pan, me acuerdo tanto que llevaba mucho pan para la industrial y lo vendía. Yo volvía al carro ahí era pequeña, 4 o 5 años, cuando mi mamá llevaba cosas para vender allá a Julio Caro, pan y todo. Y yo tenía 6 años cuando mi mamá murió. Mi papi se casó a los 6 meses de haberse muerto mi mamá. Pues ahí comenzó el sufrimiento. Ya la madrastra fue otro cuento diferente. Ya no estaba como mamá. Entonces ya que todo le dieran. Y ya eso mejor dicho fue terrible la vida de nosotros, ya sin mi mamá. Y después nos fuimos para Julio Caro. No, por eso también nos tocó irnos para Julio Caro. Murió mi abuelito y para irnos para Paso Ancho. Y allá pues nos tocaba trabajar más duro, porque ya sin mi mamá ni nada, entonces ya nos tocaba a nosotros ver de los marranos, de las vacas. Se cambió todo, mejor dicho, ya la madrastra nos daba mala vida, nos hacía pegar de mi papi. No, eso fue una vida terrible la que pasamos nosotros con esa madrastra. Cuarta pregunta. ¿En el tiempo de ustedes tomaban el estudio como oportunidad de progresar y de salir adelante? No lo tomamos así, yo lo tomaba por ir a la escuela, porque nos mandaban a la escuela, tocaba ir a aprender a sumar, restar y multiplicar, aprendernos las tablas, que eso sí no se me han olvidado. Y nunca lo vi como una oportunidad de salir adelante. Pues por lo que uno veía de los animales, uno pensaba que esa era la vida, ver uno de los animales y no como una oportunidad de salir adelante del estudio. ¿Está vestido no? Quinta pregunta.
Antiguamente su alimentación era, en general, era peor o mejor que la de ahora. Cuéntanos el por qué. Era mejor, porque no sé, yo que me acuerde, mi papi nunca fumigaba nada no fumigaba los cultivos, no fumigaba, él sembraba y recogía las cosechas, pero sin necesidad de fumigar. Desechaba era el abono de los marranos o de las vacas. Y con eso era que se sostenía las cultivos. Y hacíamos, mi papi sembraba alberja, haba, frijol, maíz, y de eso mismo dejábamos secar para hacer el cacao de harina. Y pues nos alimentábamos mejor porque no había ningún químico. Hoy día sí es a base solo químico todo. Entonces eso es lo que está matando a la humanidad también. ¿Por qué antiguamente las familias eran más estrictas que ahora? ¿Por qué crees que esto sucede? Porque antiguamente se tenía que cumplir las órdenes que daban. No es como ahora que se les da una orden y no se obedece, o sea, la toman como, ay, eso no importa, eso no interesa nada. Anteriormente era que se cumplía o se cumplía. O si no, había palo, rejo o cachetadas. Y así era que se cumplían las órdenes. Entonces por eso anteriormente uno era obediente, lo enseñaron a uno a ser obediente y los antiguos eran muy obedientes. Eso que era al pie de la letra que se cumplían las órdenes. Mi abuelito le daba una orden a mi papi y él la cumplía. Aun cuando mi abuelito era paralítico, él no podía salir de la casa, pero mi papi era obediente, iba y hacía todo lo que le decía a mi papi que hiciera, todo lo que le decía mi abuelito a mi papi, él iba y lo hacía al